de pestaña que tenés abierta. No, 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 hoy estuve moderado. Bajé un poco de la cantidad de pestañas porque... Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar la clase de hoy, donde el subtítulo podría ser Haga su tipo usted mismo. Eh, Básicamente la idea es, ¿se acuerdan que todo en el proyecto uno fue un repaso con algunos ejercicios que es lo que van a rendir en breve, sobre todos tipos abstractos que ya vienen predefinidos en el Haskell, en el preludio y como tipo nativo? Entonces, ahora la idea es, vamos a continuar un poquito más el concepto de lo que es, ¿se acuerdan que vimos lo que era el polimorfismo paramétrico? Y esbozamos una idea de lo que era el polimorfismo ad hoc. ¿Se recuerdan a todos? Los leo a ¿se acuerdan todo lo que era el polimorfismo paramétrico? En pocas palabras, que alguien me diga qué es lo que es el polimorfismo paramétrico. Fijar una variable para un operador que puede tomar varios tipos, por así decirlo. Sí, es poder definir una función donde yo no le pido ninguna restricción respecto al tipo. Uso variables de tipo para decir de cuál es, qué es lo que, los diferentes parámetros y qué es lo que devuelve. Y yo no le pido ningún tipo de restricción acerca del tipo SA. ¿No es cierto? Bueno, el polimorfismo ad hoc es cuando necesito pedir alguna restricción porque necesito alguna operación particular. ¿Algún ejemplo de polimorfismo paramétrico que se acuerden? La identidad, muy bien. Exactamente. Esa es la más fácil de todas, muy bien. Y uno un poco más complejo, el map, ¿se acuerdan? El filter. Son un poquito más complejas y son polimórficas paramétricas porque no le pedí nada. Bueno, entonces ahora vamos a ver, como ven ahí, polimorfismo ad hoc. Una función que puede tener distintos comportamientos dependiendo del tipo concreto que se use. Este polimorfismo se llama ad hoc. O sea, en el map, cuando yo hablé de map, como hablé de filter o con la identidad, el comportamiento es exactamente el mismo. En Haskell, para hacer el polimorfismo ad hoc, lo que se define son las clases de tipo, type classes, que son como, ¿qué serían? Como es el conjunto de los tipos que cumplen cierta propiedad, donde esa propiedad es que tienen definida ciertas, una o más funciones, digamos. Por ejemplo, no me acuerdo quién fue el que mencionó elem. Alguien, no me acuerdo si fue Tiago, quién fue de los que tienen ahí escrito elem. La función elem que te dice si, acá está. Acá lo pego de nuevo por si alguien se unió después. Antes de ver el tipo, la función elem, a priori, ¿qué les parece digamos, es polimórfica paramétrica? ¿Es paramétrica? O sea, si yo la escribo, Sí, lo es. la respuesta, ¿qué es lo que hace? O sea, la función L tiene que fijarse, o sea, Eva toma un tipo A, una lista de ese mismo tipo y me devuelve un booleano, donde me dice si el elemento de tipo A está dentro de esa lista. Y la pregunta, ¿qué necesito yo para saber si un elemento está dentro de una lista o no? ¿Necesito qué? Que Necesito poder sea comparar. EQ. Claro, necesito que esté o sea, ¿por qué necesito EQ? Vamos más un poquito más atrás, porque voy a necesitar usar el igual igual. Entonces, el tipado bien de elem va a ser que si A es de la clase EQ, es decir, que A tiene definido el igual y el distinto, entonces puedo usar la función elem. O sea, una vez que yo defino la función elem así, todos los tipos que tengo predefinido en Haskell, que pertenezcan a la clase EQ, eso significa que tienen definido el igual y el distinto, tienen definida la función elem inmediatamente. Eso es el gran poder. O sea, map, filter eran genéricas, eran polimórficas paramétricas porque yo no le pedía ninguna restricción. Podían ser cualquier tipo A y B, no les pedía nada, simplemente que yo aplicaba funciones, digamos. Acá no, acá necesito poder comparar para saber si está un elemento. Entonces, una clase define requisitos que deben satisfacer un tipo. Por ejemplo, una instancia de EQ
es decir, que tengan la igual, tendrá definidas las funciones de igualdad y desigualdad. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Me entendieron? Los leo, sí, bien, bueno, bárbaro. Fantástico. Pueden abrir el micrófono, interrumpir y preguntar si tienen dudas, digamos, además de escribirlo, o decir sí, Una no, cosa, sí, ahí sí, dice, una clase define requisitos que debe satisfacer un tipo. Y esto lo estamos viendo sí, para polimorfismo ad hoc. Pero sin sí. embargo, el polimorfismo paramétrico debe satisfacer todas las clases. El polimorfismo paramétrico o sea, esta parte que es la parte de la restricción que está antes en implica, está vacío. Fíjate que no hay ninguna restricción. Pueden ser cualquiera de los tipos A y B predefinidos, por ejemplo, para la función map. Cualquier tipo A y B que estén Puede definidos no estar en previamente, ninguna clase, digamos, el tipo, incluso. La o- la pregunta es si las clases aparecen cuando el polimorfismo es ad hoc. claro, las clases aparecen cuando el polimorfismo es ad hoc. Ok, Es decir, que empiezo a restringir. O sea, no me sirve cualquiera. Acá es el tipo A que tiene definido el igual y el distinto. Yo perfecto. restringo, no es cualquiera. Para eso es el polimorfismo ad hoc, la manera de implementarlo en Haskell a través de las clases de tipos, type classes. ¿Está claro, Gonzalo? Sí, sí, quedó claro, quedó claro. Bueno, entonces utilizando type classes podemos definir funciones sobre tipos de los cuales pedimos algunas restricciones. El comportamiento dependerá de cómo el tipo define las funciones especificadas en la clase. Algunas podrían ser EQ, OR significa que tenga el menor y el igual, o sea, el menor igual, que los puedo ordenar a los. Show son los que tienen definida una función show con minúscula y que se pueden imprimir. Si yo creo un tipo nuevo y no le definí una función show, el hacker no sabe cómo mostrarlo, digamos. Y te va a decir, no hay una instancia, y vos querés mostrar eso, te va a decir, no hay una instancia derivada de la clase show, y ese error horrible es simplemente que hay que definir una función show, digamos. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que él en cuanto menos tiene show adentro para mostrar que No entendí, tuvo false. no entendí eso. O sea que cualquier función que tenga que mostrar algo, por ejemplo, que el true o false en el caso del Ellen, Sí, cuanto menos tendría que ser show. Pero al casi mínimo, show. mínimamente tendría que ser show. Ya vamos a explicarle Claro. cómo, vamos a enseñarles cómo hacerle que pertenezcan a una clase, un tipo, de manera simple y después, bueno, los que quieran estudiar más, hay forma de definirla uno específicamente, pero bueno, en algún momento lo hacíamos, no ahora. Así que el que sea curioso y quiera hacerlo, en Aprenda De todas Haskell por el bien de maneras, todo. no es tan importante la clase No, show, digamos, o sea, solo al final para quizás el resultado que se pueda mostrar por la pantalla, pero claro. en el resto de lo que es algorítmicamente lo que hace la función no es importante show, ¿no? No, O sea, es solo para que ustedes lo puedan ver cuando podemos lo llamo. prescindir de. Bueno, hasta ahí está claro lo que son las type classes. Sigamos entonces. Entonces, los tipos de datos. Haskell es un lenguaje fuertemente tipado. O sea, eso se acuerdan que ya lo repasamos en la clase pasada, en los teóricos, dos teóricos atrás, creo, si no me equivoco. ¿Qué significa que sea fuertemente tipado? Significa que toda expresión tiene un tipo y esa expresión, ese tipo se conoce antes de la ejecución. Tiene muchos tipos de datos predefinidos como int, bool, char, listas, tuplas, integer, float, hay un montón. Todas las pilas, un montón de cosas. Y ahora la pregunta del millón es, ¿podemos definir nuestros propios tipos? Y si la respuesta fuera no, no, obviamente sería muy aburrido y no tendría sentido lo que les voy a decir, pero bueno, la respuesta es claramente que sí. Entonces, nuevos tipos, ¿para qué? Bueno, porque queremos desarrollar una agenda, no sé, una agenda electrónica básica en la cual tenemos tareas fijas que realizamos cada día de la semana. Entonces necesitamos una función que para cada día de la semana me devuelva una string con el texto que corresponde a la tarea que voy a tener que hacer. Entonces, una primera implementación, la del programador vago en el mal sentido, esta es una, diría, bueno, tarea diaria va de una entera a una string, y si el día, si es cero, corresponde al lunes, es trabajar, el martes trabajo, el miércoles trabajo, y así. Pero luego nos tenemos que acordar que cero es la asociar el cero con el lunes,
Y bueno, y eso depende de si la agarra, si se la doy a otro, por ahí se confunde, lo cual es bastante feo. Entonces, ¿y qué devuelvo con tarea diaria de 8? Si tuviera Demetrio acá diría algo, pero no, como no está, no vamos a decir nada. Entonces, ¿dónde queda la verificación de tipos? Porque es feo, digamos, es feo que un tipo abstracto de datos yo use un entero para algo tan simple como un tipo que tiene 7 elementos, digamos. Entonces, esta codificación ad hoc podría funcionar, requiere que tengamos mucho cuidado y que el que va a usarlo tenga muy claro. Entonces, algo más lindo, mucho más cómodo y mucho más apropiado, es definir un tipo abstracto de datos nuevo donde pueda yo decir cuáles son los días de la semana. Entonces, definimos cada valor posible del tipo. Entonces, yo con el comando data, como lo ven ahí, defino un nuevo tipo que se va a llamar día. Y día puede tomar valores lunes o martes o miércoles. Este carácter que está ahí parado es el pipe, se llama, que es digamos, el carácter pipe, que es la barra paradita, así que está ahí. Con eso separo todos los posibles valores que puede tomar el tipo día. Entonces, a este tipo de tipos abstractos de datos se les suele llamar enumerados porque los valores que puede tomar ese tipo son uno de esos 7 en este caso. Detalle para tener en cuenta, el constructor puede ser cualquier palabra, tiene que empezar con mayúscula y el nombre del tipo también tiene que empezar con mayúscula. Los constructores, digamos, ¿qué son los constructores? ¿Alguien sabe lo que es un constructor? Puede abrir el micrófono, hablar y si no escribirlo ahí. Yo los escucho a ver si tenemos alguna idea de lo que es un constructor. Sí, ese es un ejemplo de un constructor. Simón contesta que el 2 puntos es uno de los constructores de la lista. Correcto. ¿Y cuál es el otro constructor de la lista? Todo lo que dijo con El un solo vacío. carácter, ¿no? Sí, Simón. fue. Mira cómo te interpreté, te lo traduje. El otro constructor es el vacío. Básicamente, ¿qué son los constructores? Son funciones. Digamos, en este caso, pueden ser las funciones, como bien saben, pueden ser constantes. Como el Haskell lee un lenguaje funcional, van a ser funciones. En los cuales son todos los valores que puede tomar, la forma que puede tomar un tipo. Por ejemplo, en la lista, fíjense, la lista es un tipo recursivo, es decir, que puede ser arbitrariamente grande. Pero ¿cómo yo defino cualquier elemento de una lista? Cualquier lista, cualquier instancia de lista. Yo lo puedo definir a través del vacío y el 2 puntos, es decir, pegándole. Entonces, cualquier lista, por más grande que sea, yo la puedo representar a través de esos dos constructores. En el caso del tipo día, los constructores van a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Acá tiene 7 constructores. Son 7 los constructores porque son todos los valores que puede tomar el tipo día. Una variable, si yo defino una variable de tipo día, ¿cuáles son las opciones para el tipo día? Esa. Y eso tiene íntima relación con lo que es, ¿qué cosa para definir una función? A ver si alguien se da cuenta. ¿Cuál es la relación directa que hay entre los constructores y las maneras de definir una función de un tipo en particular? ¿Alguien más está queriendo entrar? Parámetros, no, más que los parámetros, el pattern matching, me estaba refiriendo yo. Digamos, básicamente, cuando yo quiero definir una función por pattern matching, lo tengo que definir para todos los constructores. Tengo que estar seguro. ¿Se recuerdan que en el proyecto 1, cuando empezaron y se olvidaron de definir alguno de los casos, les decía algo como que no ha sido suficientemente exhaustivo con los patrones definidos? Eso significa que se me escapó algún constructor para el cual definir esa función. Por ejemplo, si yo definí solo, no definí para el caso base, o no definí para las listas de vacías y definí para la lista de un elemento, te va a decir, vos le das una lista vacía, te dice error. Bueno, en el caso de la lista, los constructores son para esos dos. Pero, profe, una pregunta. ¿El Sí. operador no es también un constructor? ¿Qué operador? No, en el Por caso, ejemplo, en a el ver, caso de las listas de la concatenación. no, porque lo podés definir, no es un constructor porque puedo definirlo a través de otra cosa. El concatenar, el más, está definido en términos del 2 puntos y el vacío. Perdón, y el 2 puntos. ¿El 2 puntos es un constructor? El 2 puntos sí es un constructor, claro. El 2 puntos y el vacío, eso fue lo que me contestó a mí Simón, Claro, que fue pero que yo cuando lo tradujo. Sí. no entiendo esto de que en el pattern matching hay que definir para todos los constructores. O sea, hay una diferenciación entre
operadores y elementos o algo así. Del lado izquierdo yo puedo poner patterns, sí. Digamos, los operadores, yo no voy a definir una función en términos del más en general del concatenar, sí la voy a definir en términos del punto y del vacío. ¿Se entiende? Sí, Sí sí. lo voy a- Es cuando ve la definición del tipo, los constructores son los que participan cuando yo veo data, día, por ejemplo, acá los constructores son todos estos del lunes al domingo. Si vos ves Sí. la definición de lista, lista va a decir que es o un vacío, ya vamos a ver en breve, un vacío o el dos puntos, o como le llame a la función esos dos puntos, y eso, vos cuando ves la definición del tipo, ves cuáles son los constructores. Claro, todas las funciones sobre listas están definidas a través de sus constructores. Por ejemplo, la función length, que ya te la da Haskell, si vos ves la definición, está definida por recursión sobre los constructores de dos puntos y el vacío, digamos. Así que todo lo que vos hagas con las listas, al final, si vas viendo cómo se van reemplazando las cosas, te va a quedar en función de esos dos constructores y algo que se hace a partir de esos casos, digamos. Exacto. ¿No? Entonces, por ejemplo, la concatenación también. La concatenación está definida por recursión y vas a ver que se usan los patrones de dos puntos y el vacío para ver cómo se va desarmando esa función de concatenación Exacto. hasta rearmar la lista con todos los elementos de ambos parámetros. ¿Está claro, Arancha? Sí, sí. Bien. Profe, ¿qué diferencia Sí, tiene construir un tipo con data y con type? yo lo vamos a ver en breve. No me está haciendo un spoiler. No, no, está bien, pasa que como... Va, está bien, no importa, perdón. El type no construís un tipo nuevo, solamente renombras un tipo existente. El Ah, data creas un tipo nuevo realmente. Ya viene en breve. Ya, coming digamos, soon. los tipos que ya vienen en el preludio están construidos con data. Sí, los que Ok. se vienen están construyendo un data en general, sí. O puede haber alguno con type que simplemente, no sé, por ejemplo, el string, digamos, es un renombre de la lista de caracteres, digamos. O sea, el que tiene data es la lista de A, digamos. Cuando yo hablo de lista de caracteres, le llamo string, digamos. Esa es Está la bien. diferencia de un type, ¿se entiende? Bueno, ya tratando de haber entendido y esperando que me haya hecho explicar lo suficiente para saber qué es un constructor, ahora, ¿cómo definimos funciones con los nuevos tipos? Digamos, o sea, y debería ser más o menos la idea. O sea, el pattern matching es un mecanismo para definir funciones donde damos reglas para las alternativas de un tipo dado, mediante sus constructores, que es lo que les acabo de decir recién. Si yo quiero definir ahora, tengo el tipo día y quiero definir la función tarea diaria, que se recuerdan que le habíamos hecho de manera fea con un entero, la vamos ahora a escribir de manera linda con un tipo nuevo que se llama día y va de día a string. Entonces, para lunes le pongo trabajar, martes trabajar, para miércoles, cada uno de estos líneas que está acá, estoy haciendo pattern matching, ¿ven? Estoy haciendo pattern matching con del tipo día, para definir todas las opciones que puede tomar el tipo día. Ya vamos a ver que este lo hizo un programador no lo suficientemente vago, sino que hay una forma de hacerlo más eficiente esto. Pero bueno, lo que quiero que entiendan es, después van a ver truquitos para agregarle igual a las funciones directamente. Cuando en el proyecto 2, y lo aclaro, lo dejo grabado acá en la cámara, la idea es que usen el pattern matching hasta que se cansen para que entiendan cómo se usa. Es el segundo subtítulo del proyecto es de alguna manera me va a entrar el concepto de lo que es pattern matching y constructores. Así que la idea es que no hagan el igual y que simplifique la vida, sino que usen a través de un tipo que este tipo, fíjense que yo no le defino, ni siquiera tengo igual acá, ¿no? Fíjate que el tipo de ya no tiene definido el igual. Lo estoy haciendo a través de su pattern matching de cada uno de los constructores y definiendo lo que va. Si uno ve así, si uno ve de esta manera esta función, ¿podría ahorrarse algunas líneas buscando otra manera de escribirla? Un poco más como un programador, como un buen programador.
Claro, trabajar Claro, está no cambia repetido. trabajar por descansar, digamos, no, la Sí, idea es sí. ahorrar líneas de código, digamos, no trabajo. Este programador se tomó muy en serio eso de trabajar y trabajó de más, digamos. ¿Cuál es la manera? Fíjense, o sea, ¿cuáles son los diferentes? Tenemos que los viernes se trabaja poco, como todo el mundo sabe, algunos. El sábado, bueno, ustedes salen de joda, y el domingo, bueno, descansan, una forma de decirlo. Se recuperen el día anterior, posiblemente. Eh, Esto es para una persona tipo, no. Eh, entonces, en vez de repetir 4 veces trabajar, lo que hago es defino para cada uno de los patrones que tiene una string diferente y al último, porque el Haskell evalúa la función en el orden de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, yo lo que hago es usar pongo una variable que se llama otro día y le pongo trabajar, porque si no es viernes, si no es sábado, si no es domingo, cualquier otra cosa que me venga es trabajar. Entonces, de 7 líneas, pasé a 4 líneas y de una manera bastante entendible. E incluso, en vez de usar como del lado derecho no uso la variable otro día, la puedo reemplazar por comodines, que es poner un guión bajo. Entonces, cuando yo no le quiero poner nombre a una de las variables, porque no la uso del lado derecho, porque lo único que hace es poner trabajar una string, lo que puedo usar es un carácter comodín, como ese que está ahí, que es un guión bajo. ¿Está claro? Pero, profe, para usar otro día hay que definir otro día, ¿no? ¿O No. cómo se- Otro día es una variable de tipo día, nada más, es un pattern matching. Es otro de los patrones posibles, ¿no? O sea, nosotros cuando usamos los constructores, por lo general ponemos el constructor y variables, ¿no? Claro, Que son las que después Haskell dice, bueno, entonces si me puse un 2 puntos significa que lo que está a la izquierda es el primer elemento y lo que está a la derecha es el resto de la lista. exacto. ¿Qué es Y lo que entonces encaja ahí los valores correspondientes. Acá es lo mismo. retomando lo que dice Marco, que es, yo vengo, le doy, no sé, le quiero que me calcule tarea diaria de lunes. Entonces, ¿qué viene Haskell? Se fija en la definición y empieza. Empieza por la primera. ¿Lunes es viernes? No. Entonces no es esta. No machea con sábado, no machea con domingo. Otro día. Esto es una variable, te dice. bien. Entonces encaja acá. Listo, es trabajar. ¿Está claro? Digamos, en general, si vos pones una variable, digamos, todas las expresiones del tipo deberían encajar en ese patrón, porque no pide nada, digamos, en ese sentido. Si pones una variable sola, si le pones con los constructores mezclada y variable, bueno, ahí es donde empieza a hacer el pattern matching, que es vos cuando vas a hacer x2.xs, bueno, ahí el constructor es x con las dos variables. Digamos. Ahí Nazareno dice algo importante que dice que otro día no es un constructor. No. Está bueno que lo remarquen. Lo subrayamos así en rojo, muy bien Nazareno, no es un constructor, es una variable. Particularmente esto de que está todo en minúscula te da la pauta de que no es ni un constructor ni un tipo, digamos. Ni un tipo. Ni una clase, ni nada raro, digamos, es simplemente una variable. El constructor, en el caso de la lista, que son las que vienen predefinidas, si no fuera un mayúscula, digamos. ¿Está bien? Si fuera una función, el que pega por delante, que es el 2 puntos, estaría con mayúscula. Igual ya vamos a ver ejemplos acá en este proyecto. Bueno, entonces, como vimos, podemos reemplazar con los comodines. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Todos entendimos? Bueno. Entonces, vamos por todo. Vamos a ver, vamos a mejorarla y vamos a complicarlo un poquito más. En vez de devolver una string, vamos a hacer un tipo que es el tipo de tarea que voy a hacer, y los tipos de tareas diferentes son trabajar poco, joda, descansar, básicamente. Entonces defino un tipo nuevo, también numerado, porque estos son constructores que no toman parámetros, ya vamos a ver cómo hacer uno para que tomen parámetros. Y ahora defino la función tarea diaria, que va de un día a una tarea, no a una string. Entonces, bueno, redefino la función de esta manera, con trabajar poco, casi igual, pero de este lado ahora tengo un tipo abstracto de datos que es el tipo tarea. Entonces, supongamos ahora que queremos definir una función horas de trabajo que nos devuelve la cantidad de horas que trabajé cada día. Básicamente voy a cuantificar, digamos, qué es trabajar poco, qué es trabajar, qué es estar de joda, etc. Entonces, uno diría, bueno, arrancamos y decimos, bueno, tarea diaria. Teníamos esta definición y horas de trabajo.
Si es viernes, si hora de trabajo de viernes pongo 4, qué sé yo, pero ¿qué es lo que está feo? Las horas de trabajo no dependen del día acá, dependen de la tarea, no del día. Entonces debería ser otra cosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahí? ¿Por qué queda feo? Porque si yo, no sé, si después alguien en su propia agenda lo que quiere hacer, en vez de trabajar poco los viernes, es trabajar el lunes, porque bueno, se excedió, como cuando tenés un fin de semana largo, te excediste con algunas cosas, entonces el lunes estás a media máquina, estás con el freno de mano puesto, entonces trabajas menos el lunes en vez del viernes. Y decís, bueno, prometo, esta semana voy a trabajar más el viernes y trabajo un poco menos el lunes. Entonces, ahí debería cambiar el lunes. Pero en cambio, ¿se entiende cuál es la disquisición? Entonces, la dependencia es de la tarea respecto a cuántas horas y no del día en particular. Entonces, eso es lo que dice acá. Entonces, ¿cómo puedo hacer para definir bien esta función? Entonces, horas de trabajo. Y fíjense que acá lo que estoy haciendo es introducir un comando que se llama case, que es para analizar posibles casos. ¿Qué es lo lindo que me permite hacer case? Es que me permite hacer pattern matching, además de en una variable en particular, en el resultado de una función o de una expresión general. Entonces, para definir bien horas de trabajo, que es una función que va de día en int, lo que hago es horas de trabajo de un día D, donde ya sabemos que D, ¿cuáles son los constructores de día de la variable D? ¿Qué posibles valores puede tomar? Lunes, martes, miércoles, etcétera, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo defino eso? Hago case. Tarea diaria de, ¿a qué estoy diciendo? Si tarea diaria de D, que es aplicar esta función, me devolvió trabajar, entonces voy a trabajar 8 horas. Si me devolvió trabajar poco, voy a trabajar 4 horas. Y en cualquier otro caso, 0. Porque de joda y el resto, joda y descansar, no voy a trabajar, básicamente. ¿Está claro? Esto es lo poderoso de la sintaxis del case. Digamos, que me permite hacer... Sí. ¿Case vendría a ser como la declaración if o nada que ver? Tiene una relación, pero es mucho más poderoso que el if. Porque me permite hacer pattern matching, como te digo, del resultado de una expresión a una función. Fíjate lo que estoy haciendo acá. Yo acá estoy diciendo, estoy aplicando una función al parámetro que yo, cuando estoy definiendo horas de trabajo para D, estoy diciéndole, si le aplico tarea diaria, es decir, la función que tengo acá arriba, a D, y me devuelve trabajar, entonces el resultado de esta función va a ser 8. Si me devuelve trabajar poco, es 4, y si en cualquier otro caso, es 0. Claro, por lo general el if, cuando lo usamos, va acompañado de una comparación, ¿no? Una comparación, un caso, booleano, un predicado, una guarda booleana. Exactamente. En este caso ya directamente uno hace pattern matching sobre eso, digamos, y puede usar, digamos, eso para dividir por casos según cómo se construye el resultado de esa función, digamos. Si hiciera un análisis por caso, un if, acá le debería estar pidiendo la igualdad al tipo tarea, que yo no se la definí todavía. Si ustedes quisieran hacer comparar, que es lo que viene ahora, me estaban spoileando ahí, permite hacer el pattern matching en expresiones complejas como el resultado de una función. ¿Cuál es otra manera? Esta, decir, bueno, si no lo quiero hacer así, digo, si tarea de día de D es igual a trabajar 8, si tarea diaria de D es trabajar poco, es 4, si en otro caso, 0. Pero ¿qué necesité acá? El igual. O sea que este ya dejó de ser el tipo. O sea, el tipo día, o sea, le estoy pidiendo igualdad, básicamente, al tipo tarea. Entonces, no podemos comparar tarea. Porque no definí una igualdad para tarea. Entonces, ahí, bueno, hay una forma de corregirle, pero cuando ustedes hagan los ejercicios, les diga que usen el case y traten de no agregar igualdad cuando no hace falta. O sea, ahora tarea debe pertenecer a la clase Q si quiero hacer. ¿Cómo hacer que un tipo que yo definí pertenezca a una clase? De una manera simple. Se define cada función de la clase. Es la manera digamos, la manera clásica de hacerlo es yo voy a definir la igualdad para cómo va a ser el igual. Yo le digo que es una instancia de... El tipo este va a ser una instancia de Q y el igual lo voy a definir como sigue. Y hago toda una definición. O
mejor que lo haga Haskell solito. Básicamente, y como se lo digo a Haskell, le puedo decir deriving, show, EQ, OR, bounded y enum. Ya vamos a ver qué son bounded y enum. ¿Qué es lo que hace Haskell? Es, me estás diciendo que derive yo automáticamente. Bueno, lo que va a hacer Haskell tampoco es muy bueno, pero ¿qué es lo que va a decir? Bueno, si la expresión lunes es igual carácter a carácter al lunes, va a ser igual, digamos. Si yo quisiera definir otro tipo de igualdad más rara, como por ejemplo que tengan la misma cantidad de letras, no sé, no lo va a poder hacer. Haskell infiere una, la más directa, digamos. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, inmediatamente hago pertenecer a la clase Q y show lo que hace, como les dije, para que me permita mostrar algo de esa clase. Entonces, los valores iguales y distintos entre sí, necesito la clase Q, y entre un par de valores, cuál es el mayor o menor con la clase ORD. El bounded me sirve para decir cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Por ejemplo, el int, el tipo int, el int, no el integer, pertenece a la clase bounded. ¿Por qué? Porque el máximo valor es el 65.535. El max bound, si uno usa la constante max bound, le da ese número. Y el min bound, lo otro. Eso es para decir, para que son tipos acotados. Los caracteres son un tipo acotado, tiene un máximo y un mínimo. Y el integer no pertenece a clase bounded porque no está acotado, por ejemplo. Enum son, si yo le digo que me derive de la clase enum, lo que me permite hacer es escribir cuando la lista de este tipo de lista por definición, que yo digo lunes, 3 puntos, viernes, y me crea la lista que dice lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces el tipo tiene que pertenecer el tipo que, si es una lista de día, como en este caso, tiene que pertenecer al enum. Inmediatamente que yo hago pertenecer a la clase enum, puedo escribir lunes, viernes, o lunes, domingo, y me pone todos los días de la semana. ¿Está claro? ¿Está ahí? Entonces, ¿qué pregunta hay? Ahí, volvemos un poquito a la filme anterior. Esa. A ver si, porque por ahí pusimos deriving show y EQ, que queda más o menos claro que hace Haskell. ¿Qué se imaginan que hace con ORD, digamos? Supuestamente el Bien, deriving es una buena ORD pregunta. debería definir un orden sobre esos elementos. ¿Cómo se imaginan? Es automático esto, ¿no? O sea, ¿cómo se imaginan que Haskell inventa un orden para esos elementos? ¿Quién es menor o igual a quién hay? Con lo que hay ahí, ¿qué podría hacer? Enumerarlos a los días. Sí, les asocio un orden, los enumera, pero yo ya los enumeré. Entonces, ¿qué dice Haskell? Y bueno, le demos el orden en el cual aparecen, en el que están escritos, como bien dijo ahí Lucas. O sea que el lunes va a ser menor que martes, menor que miércoles y así. Ese es el orden que va a definir. ¿Y el bounded cuál les parece que va a ser? ¿Cuál es el máximo y el mínimo? Lunes y domingo. ¿Correcto? Y lo mismo en enum. Enum le va a decir que el lunes, el de miércoles y así, para poder hacer los 3 puntitos. ¿Está claro? Pero una cosa, si los tipos se construyen así, eh, en un orden, ¿hay tipos que no tengan orden? Sí, a ver, yo puedo querer Claro, definir. hasta hace Sí, un ratito el día no tenía orden, digamos. claro. Hasta No, que no, yo no le puse ord, no hay orden. ok, o sea, para que tengan orden sí o sí le necesito Le llamarlo tengo que con decir. deriving. O le pongo el deriving o lo defino yo. Por ahí hay veces que Exacto. no me gustó que yo lo puse, lo mejor lo puse en otro, no, en otro orden y yo quiero un orden particular. No sé. De hecho, algunos ponen el domingo primero que el lunes. ¿Qué es eso? Por ejemplo. Entonces nos ponemos de acuerdo. Entonces, si no te gusta cómo lo definió Haskell, hágalo usted mismo y hay una forma de hacer una instancia y definir cuál es el orden. La función menor y lo define uno a mano. Ok. ¿Está claro hasta ahí? Después vamos a ver un par de ejemplos si quieren. Volvemos a la función esta que habíamos dicho de que en vez de usar case, si quería usar el igual igual, entonces lo que hago es hacer deriving EQ del tipo tarea y ahora sí puedo usar el igual igual en trabajar. ¿Está claro?
Básicamente eso se los enseñamos para que no lo usen. Claro. No, se los enseñamos para que vean cómo es y en algunos casos, qué sé yo, para que lo tengan claro, pero queremos saber que entienden cómo hacer las cosas de pattern matching, digamos. Y se los enseño para que tengo claro que esto no lo quiero que la mayoría lo hagan así, sino cuando ya se hartaron y los últimos ejercicios pueden llegar a usar en alguno el EQ. Pero me queda claro de que necesito que aprendan a hacer las cosas por pattern matching. Profe, una Sí. pregunta. ¿El deriving EQ se pone en la misma línea donde se define data? En lo de abajo, en general, también Ok. lo puedes poner al final de la misma línea. Ok. ¿Está claro? Bueno. Yo creo que podemos arrancar desde acá, no me acuerdo. No, les doy. A ver, ¿qué hora estamos? Estamos para. Me parece que corto acá, doy un par de ejemplos y que vayan haciendo con esto, o doy hasta. ¿Qué te parece, Marco? Bueno, doy con parámetros. Doy hasta con parámetros y listo. Dale, le ponemos los parámetros y ya hay. Y ya ahí cortamos. Bueno, tipos algebraicos con parámetros. Como vimos hasta recién, el tipo día, cada uno de los constructores no tenía ningún parámetro, es decir, eran constantes. Pero puede ser el caso en que yo necesite definir un tipo y que sus constructores sí tengan parámetros. El tipo lista, por ejemplo, tiene parámetros, además de ser recursivo, tiene parámetros porque la lista vacía no tiene parámetros, pero el dos puntos sí, toma un elemento y una lista. Entonces, supongamos que queremos representar figuras geométricas, círculo y rectángulo en un plano. Entonces, un círculo se define con un par de números que representen el centro y otro número que represente el radio, y el rectángulo con dos pares ordenados que me definan dos esquinas opuestas. Entonces, yo construyo el rectángulo a partir de esos dos puntos. Entonces, ¿cómo yo haría? Y acá creo que le voy a contestar a Gonzalo, le vamos a contestar lo que estaba preguntando de lo que era el type. Supongamos que queremos representar eso, nos contratan para hacer este programita que me sirva para calcular áreas de círculos y rectángulos. Entonces, bueno, ¿qué voy a crear? Un tipo nuevo que se llame figura, que puede ser círculo, rectángulo, lo que quiera. Entonces, figura, ¿qué va a ser? Un círculo que toma como un parámetro un par ordenado, o sea, una dos upla y un float, una dos upla de float y otro float, que ese es el punto en el cual está, y este float me identifica el radio. De esa manera puedo identificar únicamente un círculo. O el otro constructor puede ser un rectángulo. O sea, ¿cuántos constructores tiene el tipo figura en este momento? Dos. ¿Está claro? Círculo y rectángulo. Y el rectángulo toma una dos upla de float y otra dos upla de float. Entonces, los constructores círculo redondo tienen parámetros, que son los parámetros que me definen el círculo o el rectángulo, dependiendo de cada uno de los constructores. ¿De qué tipo son estos constructores? Bueno, para construir un elemento de tipo figura, tenemos alternativas para cada una, se construye de manera distinta. Entonces, ¿qué tipo tiene? ¿Qué tipo tiene este constructor? El tipo círculo, por ejemplo. ¿Qué tipo puede tener el constructor círculo? No, no tiene tipo float, el círculo. Y toma una tupla, un float y me da devuelve algo, ¿no? Me devuelve algo que es una figura. O sea, el constructor círculo toma una dos upla de float, toma un float y devuelve una figura. Me construye una figura con eso. Eso es lo que estaba. Y los constructores del tipo día que estaban antes no toman nada y me devuelven algo de tipo día. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, ahora vamos a definir una función área basada en el tipo figura. Entonces, el área... Lo importante de lo de recién es que, digamos, si círculo toma dos floats, digamos, un par de floats, otro float y devuelve una figura, entonces es una función, ¿no? O sea, el círculo Exacto. termina siendo una función, o sea, los constructores en general son funciones. Son funciones. Que son las que devuelven un nuevo valor del tipo que se está construyendo.
Se recuerda, ¿qué tipo tiene el constructor vacío de la lista? ¿Cuál es el tipo del constructor vacío? A ver si tiran por ahí. Por ahí dicen lista. Ahí está, lista de A. Bien. Sí, es decir, que no toma nada y devuelve una lista de A. ¿Y qué tipo tiene el constructor dos puntos? ¿También lista de A puede ser? No, No. eso es lo que devuelve. Ah, claro. ¿Qué toma? Tampoco es eso. A, Eso dos puntos, letra, es decir, que toma un elemento de tipo A, toma una lista de tipo A y me devuelve una lista de tipo A. DAC es, digamos, ahí lo van a escribir, es A, flechita. Exactamente. Lo que escribió Fede ahí. Una flechita, lista de A, flechita, lista de A. Bien. Y en este caso, los del círculo es, ¿cuál es? Alguien que me escribe el tipo del constructor círculo. Porque después lo que pueden hacer, ¿se dan cuenta cómo, una vez que definen esto, cómo preguntarle a Haskell cuál es el tipo? Con dos puntos T, correcto. Entonces, si usted lo define y le hacen un 2.t a Haskell, ¿qué les va a decir de círculo, por ejemplo? ¿Alguien que me conteste? ahí falta algo, Agustín, ahí. Falta Iván. la clase figura. ¿o Le no? falta lo que devuelve. Ah, también. Figura es un tipo, no es una clase. Ahora ¿no? sí, exactamente, es un tipo. Eso. Bueno, salvo Moore, ahora sí. Héctor Emanuel, claro, toma dos uplas de float, toma un float y devuelve una figura. Ese es el tipo correcto. ¿Está claro? Bueno, entonces, una vez que yo tengo definido el tipo figura, digo, bueno, me voy a definir la función área que me toma una figura, que para eso me contrataron, y me vuelve un float, y voy a calcular el área de eso. Entonces, área, digamos, ¿cuáles son los constructores del tipo figura? Como dije, son dos. Entonces, mínimamente tengo que definir, para estos dos constructores, tengo que definir el área. Entonces, área de un círculo, donde un círculo es, defino en XY, el par ordenado de XY, y R, lo uso para representar el radio, entonces es 314 por radio al cuadrado, básicamente. ¿Está claro? Y el rectángulo, que me toma XY, W y Z, entonces lo que hago es la proyección, digamos, es base por altura, donde lo que hago es restar la variable X, a la variable W a la X y la Z a la Y para hacer la base y la altura, y de esa manera hago la proyección y calculo el área. ¿Está claro? Por las dudas, where sirve para hacer definiciones auxiliares, digamos, dentro de la misma función. ¿Qué significa que base? ¿Qué significa ese where? Que base va a valer solo dentro de esta línea. Fuera de esto, fuera de esta función área, no, la base y altura no van a tener sentido. Solo ahí adentro. Y entonces el comando where se usa así, o sea, una sola vez se escribe y puedes Exacto. Podés poner darle varias cosas. Sí. Claro, puedes definir Son las que variables y definir. funciones, incluso auxiliares ahí adentro. Entonces, bueno, lo que identificamos con X, Y, W, Z representan a cualquier valor de tipo float y los usamos para referenciar los parámetros de los constructores, como solemos hacer en las listas con X, 2.xs, cuando definimos funciones de tipo lista. Acá para el tipo círculo usamos estas variables para decir qué hacemos con cada uno de esos parámetros. Y básicamente como cualquier otra función. Entonces, lo último que le vamos a explicar ahora es, algunas veces, que ahora sí le voy a contestar, no me acuerdo si era el que me preguntó el comando type, algunas veces queremos definir un tipo de datos simplemente como un sinónimo, como por ejemplo con el string, lo que es una lista de caracteres. Entonces aporta claridad al código, se ve más lindo, entonces yo lo agarré 3 meses después y empiezo a entender un poco más a golpe de vista, porque uno cuando es muy poco claro, o sea, de nuevo, la vagancia de un programador mal entendida hace que si uno lo escribió así nomás,
para ahorrar tiempo, lo va a pagar carísimo de acá a 3 meses, digamos. Cuando quiere ver ese código, quizá menos también. Quizá hay gente con memory short term que al otro día ya se olvidó lo que programó. Entonces, lo mejor es que ser lo más claro, prolijito y lo más aclarativo con los nombres de las variables. Entonces, por ejemplo, en tipo figura, este par de float le podría decir yo que es un punto en el plano. Entonces, podría hacer type, que lo que hago es definir un nuevo tipo, por eso le pongo, se va a llamar punto, de nombre, y va a ser un sinónimo de las dos uplas de float. Pero ve, esa es la diferencia con data. Data crea un tipo nuevo con constructores. Acá no. El type del lado izquierdo va un nombre nuevo y del lado derecho un conjunto de aplicaciones de tipos ya existentes. ¿Está claro? Entonces, ahora miren lo que me queda más lindo. Y si yo soy muy, poner radio y le pongo radio ahí, entonces ya me queda círculo, punto, radio, rectángulo, 2 puntos me todo. ¿Está claro? Y ahí quedó bonito, pequeño, compacto y veloz, como diría un amigo mío. Entonces, ¿y cómo definimos la función ahora? Igual, porque solo es un sinónimo. Es exactamente la misma definición que tengo antes. Y hay otras formas de definirlo, por ejemplo, así. Digamos, si quiero hacerlo con 2 puntos, puedo definirlo con first y second, que me dan la primera y segunda coordenada de una tupla. Entonces, estas son formas diferentes de definir exactamente la misma cosa. Eso leanlo un poquito más. Entonces, como a modo de resumen rápido, lo que vimos hoy son tipos algebraicos enumerados, que es decir que son con constructores que no tienen parámetros, tipos algebraicos con parámetros, que vimos el tipo figura, instancias derivadas para hacer el DerivingEQ, y que tengan bien en claro que usarlo poco. Y por último, el sinónimo de tipos para darle legibilidad a mi código. Y con esto, eso es un spoiler para el próximo teórico, vamos a ver lo que son los tipos recursivos, es decir, defina usted mismo su propia lista, por ejemplo. No le vamos a... ¿Está claro? Entonces pongo frenar la grabación. Bueno, salvo que me quieran, ¿hay alguna pregunta antes de que cerremos y arranquemos el parcial? Pregunta de este teórico, no del parcial. Es del teórico, del parcial no voy a contestar, claramente. Pueden hacer la mayoría de los primeros ejercicios hasta que les toque un tipo recursivo. Digamos, así que pues, tienen esta semana, hay varios, no me acuerdo si tenés a mano ahí el proyecto, Marco, podés fijarte que por lo menos hasta el 4 deben poder hacer. 3, 4 deben poder hacer. Ahí te digo. Bien, hasta el 4, hasta el 4. O sea, los 4 primeros ya lo pueden hacer. Por ahí preguntaban si el orden era importante entre type y data. En principio, en cualquier lugar vos podés poner un data, un type. Lo que sí, obviamente, si tenés el mismo tipo definido con data y type, vas a tener un problema porque vas a tener múltiples definiciones. Y si vos querés renombrar un tipo, digamos, querés ponerle un nuevo nombre a un tipo que creaste con data, la definición de data tiene que estar antes para que funcione. Pero y obviamente los nombres de los tipos y de los constructores tienen que ser nombres que no existan previamente, que no sean de otro tipo ni de nada, ¿no? Maybe es un poco más complicado, que ya lo vamos a ver. Por eso, hasta el 4 creo que pueden hacer tranquilamente. Así que, bueno. ¿Alguna pregunta más? Así detengo la grabación y repasamos al parcial. ¿Hay pregunta? No. Bueno, parece que tiene todo claro. Entonces, tomamos la clase que viene, tomamos parcialito de los...